Hemos pasado varias semanas estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y esta semana vamos a concluir con el capítulo 8. Vamos a estar en el capítulo 48 y hasta el 59. ¿Tiene título? Sí, tiene título. ¿Qué tal a las patadas con Sansón? A las patadas con Sansón. ¿Alguien ha escuchado esa frase? Dicen, no te pongas a las patadas con Sansón. Básicamente la idea en esta frase es que tienes que calcular bien tus riesgos o tienes que conocer bien a tu contrincante antes de involucrarte en un duelo de patadas, ¿no? O algo así. Y encontré una noticia que ilustra muy bien esta parte. Es una noticia que tiene fecha del 23 de octubre, la encontré ahí en la red, y narra un intento de robo frustrado. Hay una persona, resulta que hay un empleado que se llama Mayura Disanyake, es empleado de una gasolinera en Houston, Texas, pero su currículum tiene allí entre su experiencia profesional, hay una profesión que dice que es campeón, 5 veces campeón de artes marciales mixtas en Sri Lanka, que es su país de origen. Dice la noticia, quizá de haberlo sabido, los ladrones que intentaron robar un auto en la gasolinera en que él trabaja, se lo habrían pensado 2 veces. Y sale el video, como ahora todo te filman, ahora todo, siempre te agarran. Sale el video cuando va llegando su compañero, viene del banco, se baja del carro y están las cámaras como en todos los Quickie Mart, ¿no? En todos los 7-Eleven, todos ponen siempre camaritas. Y se va bajando el compañero con la bolsa y en eso le caen 2 ladrones y le empiezan a forcejear para quitarle el dinero. Y él está en la caja y tiene los monitores allí y se ve cuando sale de la tienda y al primero que estaba agachadito así, una patada directamente a la cabeza y a dormir. Y luego al otro va y le pega y lo tumba también. Y en eso se levanta uno de ellos y sale corriendo y el otro se le pone al tiro, le da otra patada y lo vuelve a sentar y quiere huir y lo alcanza y lo vuelve a tumbar y ahí lo agarra y dice que como no sabía si estaba armado, lo golpeó hasta que ya no se moviera y se ve que lo agarra y lo patea y hasta que el otro ya se queda dormidito ahí en la gasolinera y en eso cuando él estaba golpeando tú ves cómo llegan otros acomedidos, ¿no? Cuando ya están tirados también a patear a la gente. Pero lo que sí es que los ladrones se llevaron una buena golpiza. Y esa es un poquito la idea de eso de no te pongas a las patadas con Sansón. Sobre todo los hombres deben de aprender en algún momento de su vida que antes de buscar pleito o de ponerse al tiro con alguien, sepan que por lo menos hay una ligera posibilidad de que ganen. Si no, es mejor no entrar en un pleito, ¿sí? Y a menos que te paguen una buena cantidad de dinero como al Jerry ayer, que se llevó el mejor sueldo de su vida, le costó 6 caídas, pero bueno, vale la pena por algunos millones de dólares. Pero fuera de allí, es importante que aprendas esta regla básica en tu vida. No desafíes a alguien al que no puedes vencer. Es importante que lo hagas. Ahora, cuando vemos este capítulo 8, mucho de lo que hemos estado viendo es de un grupo de judíos que están discutiendo con Jesús. Y empiezan una discusión en el templo, en el lugar del tesoro, después de que Jesús hace una afirmación en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Ahí en el capítulo 8 Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y hablamos acerca de eso en el versículo 12, y dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Y dice que comienza una discusión donde los judíos empiezan a contender con Jesús, empiezan a hacerle preguntas, cuestionamientos, entre ellas, ¿dónde está tu padre? Jesús le dice, ustedes no conocen a mi padre, y comienza una discusión. Jesús hace afirmaciones muy fuertes. En el versículo 24 les dice que por su incredulidad van a morir en sus pecados, y Jesús les dice, si ustedes no creen que yo soy, van a morir en sus pecados. Y Jesús hace una invitación a los que creen en Él. Dice que un grupo de personas que están escuchando esta discusión creen sus palabras y Jesús les hace una invitación para que permanezcan en la verdad. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Eso está en los versículos 31 y 32 del capítulo 8. Ahora, estos judíos
responden a Jesús de una manera desafiante y le dicen: hey, nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Jesús les dice que cualquier persona que comete pecado es esclavo del pecado. Y además Jesús les dice: por su forma de actuar, por la manera en que discuten conmigo, ustedes no parecen hijos de Abraham. Y ellos responden: claro que somos hijos de Abraham, pero también somos hijos de Dios, somos judíos, somos la nación escogida, somos especiales para Dios. Y Jesús les dice: no, su padre es el diablo, porque ustedes hacen las obras de su padre, porque ustedes mienten como su padre, y por eso les dice: mi palabra no tiene cabida en ustedes, porque ustedes no son de Dios. Y allí nos quedamos en el verso, si tú ves el verso 47, dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las escuchan ustedes, porque no son de Dios. Ahora piensa en esto. Había otra frase que usaban mucho ahí en el barrio, no sé si a alguno de ustedes les tocó escucharlo, pero cuando tú querías discutir con alguien que era el experto, si tú te ponías a discutir de algún deporte o algo, el experto tenía una frase que decía: le quieres enseñar a hacer galletas a la gamesa, ¿no? O sea, como, no sabe de lo que estás hablando, yo soy el bueno. Ahora, piensa en esto. Aquí básicamente Jesús le está diciendo a don Galleto que no sabe hacer galletas. Le está diciendo: ustedes que son los judíos, el pueblo escogido de Dios, los que han guardado la ley, los que conocen la palabra de Dios, ustedes no la reciben, no la escuchan, porque no son de Dios. ¿Y qué haces cuando estás en una situación donde no tienes argumento? Bueno, es lo que vamos a leer. Y vamos a leer desde el verso 48 hasta el 59. Dice así el verso 48: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios, pero ustedes no le conocen, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto te digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Y vamos a ver entonces cómo respondieron los judíos. Ahora, cuando tú estás en una discusión y estás soltando tus mejores argumentos, y la otra persona con la que tú estás tiene mejores argumentos que tú y te los está tumbando, y de repente te quedas sin nada que discutir, ¿qué es lo que haces? No importa, pero tú estás bien feo, ¿no? O lo menso no se te va a quitar, de todas maneras. No. Cuando ya no tienes argumentos, lo mejor que puedes hacer es atacar a la persona, ¿verdad? Hacerla sentir mal. Aunque sabes que ella tiene razón, no vamos a aceptar que nos está ganando en sus argumentos. Y esa es la tendencia humana, atacar a la persona. Ok, no, me dejaste sin argumentos, pero de todas maneras te voy a ofender porque es lo que me queda. Los judíos aquí están sin argumentos ante Jesús. Y lo que está diciendo, ¿sabes qué? Nos has dejado sin argumentos, pero las cosas que tú estás diciendo solamente reflejan algo. Si tú dices que no somos hijos de Dios, si tú dices que somos hijos del diablo, es porque debes estar aliado con los samaritanos. Eres un samaritano. Si ustedes leen o han leído un poquito de la historia, los judíos y los samaritanos tenían un pleito muy fuerte. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran considerados como judíos de segunda categoría. Eran gente que se había mezclado con diferentes personas extranjeras, con diferentes nacionalidades,
y eran entonces desechados por los judíos. No crean las mismas cosas. Por eso cuando Jesús en el capítulo 4 de Juan llega a esa aldea samaritana, los discípulos se asombran de que se siente y platique con un samaritano. Y es más, es una mujer. Y les parece extraño. La mujer misma le dice, ¿por qué me pides agua si los judíos y los samaritanos no nos llevamos? No somos amigos. Y aquí los judíos, al escuchar las palabras de Jesús, lo acusan de estar del lado de los samaritanos. Tú eres un samaritano. Pero no solamente eso, decir que nosotros los judíos, que somos la crema innata del mundo, que somos el pueblo escogido de Dios, decir que no somos hijos de Dios, que no somos hijos de Abraham, que nuestro padre es el diablo, estás enchamucado para que digas eso. Es la única explicación. Tienes un demonio. No puedes hablar estas cosas de nosotros los judíos. Y estos hombres están rápidos para discutir con Jesús, para atacar a la persona, pero, y como decía, es algo muy natural, no sé si te haya pasado, pero ¿a cuántos de ustedes les gusta reconocer que pierden las discusiones? Dice, tienes razón, el argumento que has dado me mató, tú ganaste. No, te queda así como, y tenemos que decir algo que haga parecer a la otra persona que estamos ganando. Pero Jesús no contesta así, Jesús no responde de esa manera. Si tú te fijas aquí en el verso 49, Jesús con mucha calma le dice, verso 49, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Ahora, Jesús no responde en el mismo tono. Lo que les está diciendo es que están en un error al pensar que su respuesta es porque está de parte de los samaritanos o porque está poseído por un demonio o porque está loco. Jesús le dice, no es esa la causa por la cual yo les estoy hablando de estas cosas. Yo estoy diciéndole estas cosas porque todo lo que yo digo, lo digo para honrar a mi Padre. Ahora, si ustedes recuerdan, Jesús continuamente en el Evangelio de Juan nos habla de cómo todas las cosas que habla, todas las cosas que dice, todas las cosas que hace, las hace en sometimiento al Padre. Y ese es uno de los misterios de la Trinidad. Mucha gente dice, ¿por qué si Jesús es Dios, por qué dice que está sujeto al Padre? Bueno, porque voluntariamente en su rol, en la persona del Hijo, Él decide sujetarse. Y esa es la relación del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y es curioso porque Jesús dice, yo no tengo que pelear por mi honra, porque mi Padre es el que me debe honrar y esa es la honra que busco. No busco honra de ustedes. Y yo todo lo que hago no lo hago para mi honra, lo hago para que el Padre sea honrado. Y Jesús aquí les dice, yo les hablo estas cosas porque eso es lo que el Padre me dice que hable. No estoy diciéndole esto para contender, no es porque tengo un demonio, no es porque sea samaritano, es porque lo que hablo es lo que el Padre me dice que hable. Ahora, si tú vas en Juan 3:34, Jesús dice ahí que las palabras que habla son las palabras que oye del Padre. Es lo único que dice Juan 3:34, dice porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Y Jesús se sabía enviado por el Padre y sabía y continuamente insistía en que el mensaje que él daba no era un mensaje personal, era el mensaje que Dios le había dado para que compartiera con los judíos. Y Jesús está enfatizando aquí esto. En el capítulo 5 también, tú puedes ver en Juan 5, en el verso 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. La actividad de Jesús es la actividad del Padre, es decir, Jesús no hacía nada independientemente del Padre. Y esa es la belleza de la Trinidad, porque siempre que tú ves en la Biblia que Jesús hacía algo o que el Espíritu Santo hace algo, siempre lo hace en armonía en la Trinidad. Y por eso es que cuando piensas en la Trinidad puedes ver que Dios no necesita de nadie. Es más, Dios ni siquiera necesitaba compañía. Pudiéramos pensar que Dios por la eternidad estaba solo y se sentía tan aburrido que tuvo que crear al hombre para tener compañerismo con él. No, no es así.
porque Dios, la Trinidad en sí misma, tiene armonía, tiene una relación cara a cara. Dice en Juan, en capítulo 1, que el Verbo estaba con Dios, y hemos hablado que eso significa que estaba cara a cara en una relación permanente, continua de amor con Dios. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por la eternidad tienen comunión, y Jesús, como el Hijo, solamente hacía o hace lo que el Padre le ordena. En Juan 17:8 vuelve a insistir Jesús también, y dice allí: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y ese es el punto. ¿Hasta qué grado estás dispuesto tú a creer lo que Jesús dice? Jesús acaba de decir en este capítulo que si tú permaneces en su palabra, vas a ser libre. Jesús dice que si tú crees que Él es, no vas a morir en tus pecados. Y aquí Jesús enfatiza el mismo punto. Les dice: miren, yo estoy hablando estas cosas porque lo único que busco es honrar al Padre. Pero ¿sabes qué? Ustedes me deshonran. Mientras Jesús está hablando aquellas cosas que son verdad, aquellas cosas que dice: ¿sabes qué? Necesitas creer en la palabra de Dios, necesitas creer que yo soy, para que sean perdonados tus pecados. Si tú permaneces en la palabra, vas a ser libre porque vas a conocer la verdad. Y la gente está cuestionándolo y está rechazándolo y está discutiendo y está desafiándolo. Y Jesús les dice: mira, yo no te estoy hablando nada por mí, es el Padre el que me dice que hable, porque quiero honrarlo, pero ustedes me están deshonrando. ¿Y sabes qué es esto implícitamente? Que tú no puedes honrar a Dios si no honras a Jesús. Si tú deshonras al Hijo, estás deshonrando al Padre. Tú no puedes honrar al Padre sin honrar al Hijo. Y Jesús se los está haciendo saber allí nuevamente. En el capítulo 5 de Juan, si tú vas allí, al verso 23, dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Tú no puedes decir que amas al Padre, pero Jesús, mira, Jesús es otra cosa, Él es el bueno. No, dice: si tú no honras al Hijo, no puedes honrar al Padre. Y Jesús entonces les dice: mira, yo no tengo demonio, no soy samaritano, simplemente te estoy diciendo la verdad que mi Padre me dijo que te dijera. Y ten cuidado, porque me estás deshonrando a mí, y eso implícitamente es una deshonra para el Padre. Ahora, importante que aprendamos también cómo Jesús responde, porque nosotros decíamos somos muy dados a querer defendernos rápidamente. A nadie nos gusta que hablen mal de nosotros y estamos puestos para luego responder y defendernos. Jesús tranquilamente le dice: mira, no es así. Y esta forma de responder de Jesús, si tú apuntas en tu casa, puedes ver primera de Pedro 2:23, cuando dice que Jesús no respondía ofensa por ofensa. Es importante que nosotros también veamos el carácter de Jesús, cómo se defendía cuando lo acusaban o cuando lo atacaban. Ahora, en el versículo 50, Jesús sigue con la misma línea de pensamiento. Dice allí: pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Y es esto que decimos. Jesús le dice: mira, yo te estoy diciendo estas cosas, o les estoy diciendo estas cosas, no para justificarme, no para que me glorifique a mí mismo, sino lo que estoy haciendo es buscar la gloria del Padre, porque a final de cuentas, dice Jesús, a final de cuentas, en el verso 50 dice: yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Jesús sabía que el Padre lo que busca es dar gloria o dar honra al Hijo. Y Jesús dice: no me preocupa que yo busque mi propia honra aquí, no me preocupa que tú no me creas porque no voy a ser honrado, porque al final de cuentas no es ese mi papel. El Padre es el que busca honrarme. Y es más, tú puedes juzgarme como loco o endemoniado, pero el juez justo, a final de cuentas, es el que está arriba, es el Padre. Y Jesús entonces lo que estaba diciendo: no voy a tratar de defenderme. Y es mucho de lo que mencionaba yo ahorita, que nosotros podemos aprender a no defendernos tan airadamente, a no reaccionar tan hostilmente cuando alguien nos critica, porque
a final de cuentas, la honra que cuenta o la honra que vale es la que Dios nos dé. Y las personas no podemos juzgar justamente. Tendemos a juzgar de acuerdo a nuestros prejuicios o a nuestros criterios humanos, y nadie de manera perfecta lo va a hacer así. Ahora, Jesús les da estas explicaciones, pero Jesús no se desenfoca de su misión y su propósito. Por eso inmediatamente después, en el verso 51, regresa al punto importante, a lo que ha estado discutiendo desde el inicio de este capítulo. Verso 51 dice: de cierto te digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y Jesús sabía que su propósito y su misión era que la gente tuviera vida eterna. Cristo vino a este mundo para que tengamos vida eterna, y por eso enfatizamos cada domingo y cada reunión que lo importante es que entendamos que Jesús murió por nuestros pecados para que tengamos vida eterna. Y podemos decir, esto es básico. Sí, es básico, pero es tan fácil que perdamos de vista eso. De repente pensamos que Jesús es la respuesta a todas nuestras interrogantes de este mundo. Es decir, si tienes problemas familiares, Jesús. Si tienes problemas financieros, Jesús. Si tienes problemas económicos, es Jesús. De salud, es Jesús. Y se nos olvida que primero el objetivo de Jesús es que espiritualmente estés en una correcta posición delante del Padre. Es que te arrepientas de tus pecados. Es que reconozcamos la necesidad que tienen todos los seres humanos de un Salvador. Y Jesús no pierde el tiempo, y fíjate que es el Padre, no pienses mal de mí, mira, por favor no te ofendas de lo que te estoy diciendo. No, Jesús se va al punto importante y le dice: de cierto te digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Primero, hemos hablado mucho de que cuando Jesús dice de cierto, es que es bien cierto, es ciertísimo. Pon atención a lo que va a decir. Cuando Jesús dice de cierto, te está diciendo: aguas, lo que voy a decir es muy importante, es seguro. Y dice: de cierto les digo, el que guarda mi palabra. ¿Qué significa guardar mi palabra? Lo dijimos hace 2 semanas. Decíamos, guardar la palabra es permanecer en él, es creer la palabra, es vivir conforme a la palabra, es escudriñar la palabra, es conocer más la palabra, porque es conocer a Jesús. Juan comienza este evangelio diciendo que Jesús era el verbo, Jesús es la palabra que se hizo carne. Y aquí Jesús está diciendo, si tú permaneces allí, si tu confianza está puesta en lo que yo les he dicho, nunca van a haber muerte. Ahora, es muy interesante porque los judíos, como siempre, en todos los pasajes, cuando Jesús habla de asuntos espirituales, los judíos siempre están pensando en cosas de este mundo. Y es lo mismo hoy. Nosotros somos iguales. ¿Sabes qué? Jesús es la respuesta para tu vida. Con eso me hago rico. Jesús está aquí, murió en la cruz por tus pecados. Ok, entonces ya no tengo pecado, ya estoy listo, pues ahora sí ya me voy a ir al cielo y me voy a sentar aquí a esperar que vengan por mí. Tenemos la tendencia a trivializar las cosas espirituales y no ver las cosas profundas que implica la salvación. Jesús le dice aquí: no vas a ver muerte. Ahora, ¿qué significa eso? Primero, lo que podemos saber aquí es que es ciertísimo. Jesús dijo: de cierto les digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahora, a excepción de 2 personas que hay en la Escritura, todos han muerto. ¿Quién no murió? En Génesis, Enoc caminó con Dios, no murió. Y después sabemos que Elías fue transpuesto, ¿no? También fue arrebatado y se lo llevó una carroza de fuego, que algunos dicen que es un ovni, ¿no? Pero bueno, esas son otras cosas. El asunto es que sabemos que 2 personas no vieron la muerte, pero el resto de los hombres en la Biblia murió. Es más, sabemos que todos los que estamos aquí vamos a morir tarde o temprano. Esa es una realidad. Todos los hombres morimos, todos los hombres vamos a morir tarde o temprano. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Jesús está diciendo algo importante. Jesús está diciendo que los verdaderos discípulos,
que son aquellos que permanecen en su palabra. Si tú vas otra vez a Juan 8, pero al versículo 31, allí Jesús hizo esa distinción. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Jesús está diciendo que los verdaderos discípulos, que aquellos que permanecen en la palabra, no aquellos que dicen que son cristianos, no aquellos que porque van a una iglesia piensan que son cristianos, no aquellos que porque su mamá o su abuelita es cristiano piensan que son cristianos, sino aquellos que permanecen en la palabra porque han creído. Dice que ellos no van a ver muerte. Ahora, piénsalo de esta manera. No significa que no vas a morir. Significa que cuando mueras, cuando pases de esta vida, vas a pasar a otra vida en mayúsculas y con comillas, ¿sí? De esta vida terrenal vas a pasar a la vida eterna. No va a haber un intermedio donde sepas que estás muerto. Tú vas de esta vida a la vida eterna. No vas a ver la muerte. Ahora, para hacer un poquito el contraste, piensa en aquellos que no han recibido al Señor. Ellos pasan de esta vida que para aquellos que no tienen a Cristo es una forma de muerte. Efesios 2 dice que están muertos en sus delitos y pecados, pero cuando mueren van a ir a otro tipo de muerte que es permanente, que es la muerte eterna, la segunda muerte. ¿Sí me explico? Es decir, Jesús estaba pensando y estaba afirmando que tú como creyente puedes hoy tener la seguridad de que no vas a ver la muerte, que hoy tú sabes que cuando tu cuerpo deje de funcionar, vas a estar en la presencia del Señor inmediatamente para experimentar una calidad de vida diferente. Y eso es un ánimo, es una esperanza para nosotros como creyentes. Tengo una cita, dicen que D.L. Moody, que fue un evangelista famoso en Estados Unidos, dice que cuando estaba en su lecho de muerte, él dijo: la tierra está retrocediendo, el cielo se está acercando, este es el día de mi coronación. ¿Por qué podía decir este tipo de palabras? Porque estaba cierto que él no vería la muerte, porque él sabía, como Pablo, que era mejor, dice, si estoy en un aprieto porque quisiera quedarme aquí para servirlos a ustedes, decía Pablo, pero quisiera partir y estar con el Señor, que es mucho mejor. Pablo sabía que en el momento que su cuerpo, el hombre exterior que se desgasta todos los días, dejara de funcionar, él tenía la certeza de que ese momento iba a pasar para estar con su Señor por la eternidad. Eso es vida, hermanos. Eso es vida eterna. Una vida donde no hay dolor, te vale gorro el tipo de cambio. No importa si sube o baja, si hay buen fin o no, si te pagaron la quincena, si te enfermaste, si usas lentes, si te haces viejo, se te cae el pelo, te sale panza. No importa nada de eso, porque allí no existe. No hay dolor, no hay sufrimiento, no hay degradación. Y nosotros como creyentes podemos tener hoy en día esa esperanza. ¿Sabes? Esa es la razón por la cual cuando alguien fallece en nuestra familia como creyente, aun cuando pueda haber dolor por una separación obvia, sabemos que es una separación momentánea. Sabemos que un día nos vamos a encontrar otra vez. Y ¿sabes? Eso es increíble también porque Dios, no sé si han fijado, el matrimonio no es para toda la vida. Hay personas que dicen, no es para la eternidad. Es mientras estás vivo. Porque en la eternidad vamos a regresar, nos vamos a ver, pero ahora vamos a ser hermanos, vamos a ser familia también, pero de una manera diferente. Pero eso en los momentos de pérdida nos da la garantía de que la persona que parte de este mundo en el Señor, ellos ya están disfrutando de su presencia. Y nosotros, en medio del dolor, en medio de la tristeza natural por los afectos que hay, tenemos la paz y el gozo de que un día nos vamos a ver otra vez. Y hemos dicho eso, ¿no? ¿Qué es lo único que podemos llevarnos en la muerte? Personas, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a aquellos a los que les compartimos el Evangelio. Las botas, las chamarras, las faldas, los pantalones, tu carro, tu casa, tu perro, nada te lo vas a poder llevar, pero las personas sí te las puedes llevar.
si les compartes el Evangelio, si les predicas las buenas nuevas, ellas van a estar contigo por la eternidad también. Y Jesús está insistiendo, le dice, mira, déjate de cosas, yo no estoy aquí diciéndoles esto porque soy samaritano o porque tengo un demonio, se los digo porque es la verdad. Y se los digo porque quiero que sepan que si ustedes creen mis palabras, hoy ustedes pueden tener seguridad de que no van a haber muerte, de que van a pasar de vida a vida, vida eterna, vida abundante, a vida verdadera. Pero la advertencia es verdad también. Aquellos que lo rechazan van a ir a muerte eterna. Y eso lo dice en Apocalipsis 2:11, hablando a las iglesias, le dice, mira, hay forma de que no experimentes la muerte eterna, porque es algo real. Dice en el verso 2:11, en Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la muerte, de la segunda muerte. Si tú te vas al capítulo 20, el verso 6, habla de lo mismo en el tiempo final. Al final de los tiempos, cuando el Señor juzgue a todos aquellos que estaban muertos, dice el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ahora, si sigues adelante, allí también en el versículo 14, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y no predicamos estas cosas para que te dé miedo. Pero si te da miedo, qué bueno. Y si eso te lleva al arrepentimiento, mejor. La Biblia dice que si tú rechazas a Jesús, otra vez, si tú te empeñas en desafiar a Jesús y no creer su palabra, no vas a ganar. Y aquí la cosa es que pierdes por la eternidad. No creer a Jesús, no creer a la palabra de Jesús, equivale a pasar de esta muerte temporal que tenemos sin Cristo a una muerte eterna, alejado para siempre de Jesús. No puedes rechazar a Jesús y salirte como si nada. Jesús le está diciendo, te aseguro, es muy cierto que si tú me crees, que si permaneces en mi palabra, vas a pasar sin ver muerte. Ahora, qué contraste. Esa perspectiva cambia radicalmente cuando crees a Jesús, cuando puedes creer en su palabra, porque otra vez tenemos esa sensación de victoria desde el día de hoy. Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 54 y 55, hace una afirmación, dice, cuando esto mortal sea absorbido y sea revestido de inmortalidad, entonces vamos a poder decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte me hace los mandados, vas a decir, ¿no? Cuando salgas con un cuerpo nuevo, glorificado, la muerte no tiene poder sobre nosotros y eso cambia toda nuestra perspectiva. Jesús quería que ellos pudieran entender esto y por eso está insistiendo y les dice, te lo digo ciertísimamente. Pero mira la respuesta en el verso 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Básicamente la pregunta es, ¿quién te estás creyendo? Todos han muerto. Abraham murió, los profetas murieron, todos han muerto. ¿Quién te crees tú para hacer esta afirmación? ¿Quién crees que eres? ¿Sabes? La pregunta, tú puedes tener pregunta genuina, pero no era la pregunta importante. La pregunta aquí no era quién se creía que era, sino quién era. Y esa es la pregunta importante para nosotros también. ¿Quién es Jesús? ¿Qué importa quién se crea? ¿Quién es realmente? Es lo que importa. Y eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Quién piensan que soy? ¿Qué dice la gente?
Y la pregunta es para nosotros también. ¿Quién crees tú que es Jesús? ¿Un profeta? ¿Un líder moral? ¿Un maestro? ¿Un samaritano? ¿Un endemoniado? ¿Un loco? ¿Quién es para ti Jesús? Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo importante. No importa qué tan religioso seas. No importa cuántas iglesias vas, ni cuántas horas al día lees la Biblia. Lo que importa es quién es para ti Jesús. ¿Crees a su palabra? Porque creer en la palabra de Jesús es igual a creer en Jesús. Creer en Jesús es igual a creer en el Padre que le envió. Honrar a Jesús, honrar al Hijo es igual a honrar al Padre que le envió. Deshonrar al Hijo es igual a deshonrar al Padre que le envió. No creer al Hijo es igual a ser mentiroso al Padre que le envió. ¿Quién es para ti Jesús el día de hoy? Esta es una pregunta necia. ¿Qué importa quién se creyera? Lo que importa es quién era Jesús. Y Jesús nuevamente en su paciencia les dice el versículo 54, respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios, pero ustedes no le conocen, mas yo le conozco, y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús con esto? Ok, ustedes dicen que Dios es su Padre, que es su Dios, pregúntenle a Él. Lo que yo diga sale sobrando. Es el Padre el que me glorifica. Y Jesús en Juan nos dice que su hora no había llegado, que todavía no había sido glorificado. La glorificación del Hijo empezó en la cruz, cuando el Hijo fue levantado, cuando el Hijo allí dio su vida en obediencia al Padre. Y dice que por eso el Padre en Filipenses 2 dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y por eso en la cruz Cristo fue probado Hijo de Dios. Dice Pablo cuando escribe Romanos en el capítulo 1 que cuando resucitó de entre los muertos fue probado como Hijo de Dios, fue mostrado como Hijo de Dios. Jesús le dice: ¿sabes qué? Lo que yo diga sale sobrando. No me voy a poner a discutir eso porque va a sonar como que yo me quiero glorificar. Mi Padre es el que me glorifica. Pregúntenle a Él. Pregúntenle quién soy yo, quién me creo. Y no solamente eso. Jesús les dice ahí en el verso 55, ustedes no le conocen, mas yo lo conozco, y si dijera que no le conozco sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Y se acuerdan que la semana pasada Jesús decía que las obras que hacían ellos eran las obras de su Padre, y por eso asocia, dice, ustedes judíos que dicen que Dios es su Padre, hacen las obras de otra persona. Entonces ustedes que dicen que Dios es su Padre, en realidad no lo conocen porque no están haciendo sus obras como yo las hago. Ustedes hacen las obras de su Padre y su Padre es mentiroso y es homicida, y ustedes quieren matarme, entonces ustedes son igual que Él y Él es el diablo. ¿Sí se fijan cuál es la asociación? Ustedes dicen, conocemos a Dios, sí, pero tu vida no parece que conozcas a Dios porque no guardas su palabra, porque no actúas como Él. Entonces no te puedo creer que eres hijo de Dios. Más bien les dijo, yo creo que ustedes son mentirosos como el diablo que es padre de mentira, son homicidas porque Él es homicida desde el principio y ustedes procuran matarme. Y esa es la prueba del ADN espiritual que decíamos. A ver, guardamos la palabra del Señor, vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, hacemos las obras de Dios, entonces somos hijos de Dios. Decimos que conocemos a Dios, no permanecemos en su palabra, hacemos las obras del diablo. Su padre es el diablo, lo que dijo Jesús. Esa fue la conclusión natural. Ahora, no estoy diciendo que por las obras vamos a ser salvos. Lo que estamos diciendo es que el conocimiento de Dios, experimentar la gracia de Dios, nacer de nuevo, tiene implícita una transformación en nuestra vida. Conocer a Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y que el Señor ponga su Espíritu en nosotros, dice que nos transforma. Dice Pablo en 1 Corintios 15 que todas las cosas han pasado, son nuevas. Y dice Juan que si decimos que lo conocemos y que andamos en tinieblas, mentimos. Hay
una transformación implícita, hay un anhelo, un deseo de ser como aquel que nos ha salvado cuando conocemos a Jesús. Y Jesús nuevamente les dice a los judíos, ¿sabes qué? Ustedes dicen que es su Padre, pero no le conocen. Yo sí le conozco. Y si digo que no, sería mentiroso como ustedes. Dice, pero le conozco y guardo su palabra. Conocer a Dios y guardar la palabra van de la mano. ¿Cómo puedes conocer a Dios si no lees su palabra? Por revelación sobrenatural. El Señor me está revelando todo. No, no es así. De hecho, estamos llevando el curso de por qué la gracia todo lo cambia. Y hay un capítulo, este libro lo escribió Chuck Smith, un capítulo que se llama Todo o Nada. Y dice, piensa en esto. Pablo dice en Gálatas que si un ángel del cielo se te aparece y te dice que hay un evangelio diferente, no lo creas, que sea anatema. Y dice, piensa en esto, estás acostándote en tu cama, te estás poniendo tu pijamita y todo, estás en tus oraciones antes de dormir y se te aparece un ángel de 3 metros lleno de luz y te dice, ¿sabes qué? Te he escogido, tienes una misión importante, yo quiero que tú vayas y prediques la verdad. Este es el verdadero mensaje de salvación. Piénsalo, ¿lo creerías? Está un ángel diciéndotelo, es algo sobrenatural. Y muchos podemos decir ahorita, no, porque Pablo dijo en la palabra que no lo creyéramos. Pero viene un apóstol o un profeta y te dice algo y dices, es que no dijo el apóstol, es que lo dijo el profeta, tiene que ser cierto. ¿Sí? Y Pablo dice, ni a un ángel le creas, tenemos la palabra. Y Chuck Smith dice, prefiero la seguridad, la certeza de la palabra de Dios a cualquier revelación sobrenatural que venga ahorita. ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos la tendencia a torcernos, a buscar lo extraordinario, cuando tenemos el camino más seguro que dice la palabra, que hacemos bien en seguir como un faro. La palabra de Dios es nuestra base, es nuestro fundamento. Y Jesús dijo, yo guardo su palabra, por eso conozco a Dios. No podemos conocer a Dios aparte de la palabra, separados de la palabra no puede ser. Ahora, Jesús no se queda allí nada más. Les dice en el verso 56, ¿saben qué? Abraham, su padre biológico, porque de allí vienen. Ya les había dicho que no eran hijos espirituales de Abraham, eran hijos biológicos y no por eso iban a heredar la bendición. Pero dice, su padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y Jesús está haciendo referencia a un conocimiento que era común entre los judíos. Los rabinos decían que Abraham de alguna manera había tenido la posibilidad de ver el futuro mesiánico. Algunos dicen que en Génesis 15, cuando el Señor hace el pacto con él y habla, había podido ver el advenimiento del Mesías. Y otros dicen que quizá cuando nació su hijo Isaac, en Isaac vio el cumplimiento de la promesa de Dios y vio la simiente del Mesías allí y se gozó. No sabemos exactamente cómo fue, pero era algo que ellos sabían, que ellos conocían. Y Jesús les dice, miren, Abraham, al que ustedes llaman padre, él me vio y se gozó en eso. Y otra vez los judíos están pensando en términos naturales y dicen, este sí está endemoniado, ¿no? Le dicen allí en el verso 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Y cuál es el punto? Los judíos se están burlando de Jesús. Dice, ¿cuándo te vio Abraham? No tiene ni 50 años. Jesús no estaba diciendo que Abraham lo había visto, sino que Abraham se había gozado al ver que él iba a llegar en su día. Lo que sí es que Jesús nuevamente usa esa palabra o esa frase, abusados con lo que voy a decir porque es importante. Antes de que Abraham llegara a ser, ese es el verbo que usa. No dice que Abraham fuera, sino que Abraham llegara a ser, indicando un punto de partida en algún momento del tiempo. Antes de que Abraham fuera, yo fui. No dice yo fui, dice yo soy.
Yo soy. Y lo que estaba diciendo Jesús es la declaración más solemne que puede haber. Yo soy. Y es básicamente tomar el nombre con el que se reveló Jehová en el Antiguo Testamento y decir, hey, yo soy. Aquel que se reveló a Moisés en el Antiguo Testamento, aquel Dios que ustedes conocen, yo soy. Porque Abraham, 2500 años atrás, todavía no nacía, cuando yo ya era, yo existía desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. No he dejado de ser. No hubo un momento donde nací y un momento donde voy a dejar de ser. Y eso es importante porque muchas veces gente piensa que porque Jesús vino en un cuerpo en un momento de la historia, es creación de Dios. Y lo que Juan dice desde el principio en el Evangelio es que Jesús ya era con el Padre. Siempre ha sido por la eternidad. Y eso es parte otra vez de la Trinidad, del misterio de la Trinidad. 3 personas, un solo ser, un solo Dios. Y Jesús aquí lo que les está diciendo es, no se equivoquen, no se pongan a las patadas con Sansón. Yo soy. Y Abraham lo supo y Abraham se gozó. Y antes de que él fuera formado, yo ya existía. Y Jesús, esta afirmación que hace aquí, la repite en varias ocasiones. Si tú vas a Apocalipsis, en capítulo 1, en el verso 4, la primera vez dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Fíjate bien en la afirmación: el que es, el que era y el que ha de venir. Es el que siempre ha sido. Ahora, si tú te vas al versículo 8, nuevamente dice: yo soy el alfa y la omega. Y estaba hablando tú decías eso y como judío citabas el alfabeto judío y decías todo. Cuando decías el alfa y el omega, estás diciendo todo lo que existe. Dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Es decir, el Señor Jesús estaba revelándose así como se había revelado en el Antiguo Testamento, en Éxodo 3:14. Yo soy. No hubo un momento donde fui formado, no hubo un momento donde, o va a haber un momento donde dejaré de existir. Yo soy Dios. Y esa es la clave de todas las cosas. Si tú piensas otra vez que Jesús solamente es un maestro, un líder, un profeta, pero no crees que Él es Dios, que Jehová y Jesús son el mismo Dios, entonces estás en un problema. Porque eso es lo que Jesús afirma y eso es lo que Jesús quiere que creas, que Él es. Ahora, cuando tú ves esto, si tú ves la reacción de los judíos, no estoy malinterpretando las palabras de Jesús, porque hay personas que hoy en día dicen: Jesús nunca afirmó ser Dios. Mentira. Tan lo afirmó que aquí en el versículo 59, los judíos dicen que tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Si tú apuntas y checas en tu casa, Levítico 24:16, dice que cualquier hereje tenía que ser apedreado hasta la muerte. Los judíos entendieron claramente las implicaciones de lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba diciendo que Él era Dios. Y en otra ocasión le dijeron: porque te haces igual al Padre y haciendo eso te haces igual a Dios. Los judíos entendieron plenamente lo que significaban las palabras de Jesús. Él estaba haciéndose igual a Dios. Él estaba diciendo que era Dios. Ahora, si tú piensas esto, Jesús no tenía que haber dicho esas cosas. Si está viendo que los judíos están enojados con Él, probablemente yo lo que hubiera dicho es: no, mira, no es para tanto, hombre, estamos hablando acá tranquilos, ¿no? Mejor sí que es, ahí la dejamos y luego ya que estén más calmados platicamos, ¿no? Jesús los ve burlándose, diciéndole, y ¿sabes qué? Jesús les dice la verdad, lo que el Padre le había dicho que dijera: yo soy Dios. Y entonces sí, los judíos dicen: rocas, ¿no?
que no se nos vaya. Y Jesús dice que es interesante porque no salió como niño, no salió volando o algo, no, dice que fue y se escondió. Dice allí que se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Ahora, yo no sé si fue algo sobrenatural o no. Lo que sí puedo ver es que Jesús simplemente sabía que no era su hora, como en otros momentos había sucedido, y él sabía que mientras no llegara la hora, él estaba seguro y tenía que cumplir su propósito. Y de alguna manera podemos encontrar nosotros seguridad ahí también. El Señor conoce nuestro tiempo, Él sabe cuándo hemos de morir y sabemos que el Señor nos guarda hasta ese momento cuando muramos. Aquí Jesús no se detuvo en decir la verdad, les dijo, yo soy, y ellos dijeron, hay que matarlo porque ahora sí se pasó, ¿no? Ahora, aun cuando Jesús fuera blasfemo, ellos no podían matarlo, tenían que haberlo llevado a un juicio, pero allí no se aguantaron las ganas, pero dice que Jesús se esconde, sale del templo y luego pasa en medio de ellos. No sé si le sacó la lengua a la pasada o algo, pero dice que pasó en medio de ellos, ¿eh? Ábranse, ahí les voy. Pero la gente no le hizo nada. El Señor sabía que su hora no había llegado. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? ¿Cómo podemos aprender algo de estos pasajes? Primero, tenemos que aprender algo. Siempre que desafíes a Jesús, vas a perder. Siempre que desafíes a Jesús, vas a perder. ¿Cómo podemos desafiarlo? Bueno, sea que sea blasfemándolo como estos hombres o ignorándolo. Mucha gente el día de hoy ignora a Jesús. Mucha gente puede ser que lo ignore voluntariamente, otra gente abiertamente y deliberadamente, otros quizá por temor o por ignorancia, pero no hay excusa. Si tú desafías a Jesús, vas a perder. Número 2, no te olvides, si tú deshonras al Hijo, estás deshonrando al Padre. Si tú haces quedar mal a Jesús, si tú pones en mal a Jesús, si tú hablas mal a Jesús, estás poniendo el mal, estás deshonrando al Padre. No puedes agradar al Padre sin honrar al Hijo. Número 3, la garantía que tenemos. Si tú guardas su palabra, no vas a ver muerte. Y eso es hoy. Hoy, en el momento que tú recibas a Jesús, que tú creas la palabra de Jesús, tienes la garantía de que vas a pasar de vida, a la verdadera vida, donde vamos a ser libres de cualquier enfermedad, del dolor, de la presencia del pecado, del sufrimiento. Vamos a estar en la presencia de Dios por la eternidad. Y número 4, la principal, Jesús es Dios. Jesús es Dios y necesitas creer esto. Si tú no crees en Jesús como Dios, si tú lo ves como otra vez un profeta, un maestro, no es suficiente. Necesitas creer que Él es quien dijo ser. Y sabes, eso nos da garantía de que todo lo que prometió lo puede cumplir. De que sus palabras, de que no veremos muerte, de que vamos a resucitar en el día postrero, de que no vamos a morir para siempre, son verdad, porque Él es Dios. ¿Y cómo podemos estar seguros? Porque no todos los días alguien resucita para no volver a morir. Y Jesús lo hizo. Y dice Pablo, esa es la prueba de que Jesús, primero, era sin pecado. Segundo, que su muerte fue aceptada por el Padre como sacrificio. Y tercero, que era Hijo de Dios. Todos los demás, aunque moramos en la cruz, vamos a morir y no nos vamos a levantar. Jesús se levantó y mostró que Él era quien decía ser. No te olvides, no es suficiente recibirlo como un buen maestro, necesitas creer que Él es. ¿Ok? Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, este día por tu palabra. Señor, porque tú nos enseñas que solamente cuando permanecemos en ella es que somos verdaderos discípulos. Solamente a través de ella, Señor, es que podemos conocer la verdad. Y solamente a través de eso, Señor, es que podemos
ser verdaderamente libres. Tu palabra nos enseña que tú eres la verdad también. La verdad es una persona, no es un concepto. Y esa persona la podemos conocer a través de las Escrituras, porque tú dijiste eso, Señor. Tú dijiste, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y creemos que mientras estudiamos tu palabra, podemos conocerte más, que mientras escudriñamos tu palabra, tú nos revelas tu persona, Señor, y nos muestras tu gracia, tu amor, tu obra, Señor, y podemos, en la medida que te conocemos, amarte más, Señor, y tú nos transformas. Dice tu palabra que como por medio de un espejo donde tu gloria se refleja en nosotros y vamos siendo conformados para ser más como tú cada día. Señor, cambia nuestro corazón mientras pasamos tiempo en tu presencia. Quita de nosotros, Señor, la autosuficiencia y el orgullo que pueda haber en nosotros. Cualquier estorbo que impida que te veamos como aquel que es, el que ha sido por la eternidad, el Dios verdadero. Que podamos, Señor, aferrarnos a esa verdad y tener esa certeza de que tenemos vida eterna, de que no veremos muerte, no porque somos buenos o porque al ser cristianos somos mejores que alguien, porque no es así. No veremos muerte porque, Señor, por tu gracia, tú nos das acceso al cielo, a la vida eterna. Y eso lo podemos saber desde el día de hoy, porque hemos puesto nuestra confianza en ti.